Bueno, buenas madrugadas. Les habla Concha Seijas desde la ciudad de Madrid, España, a las 4 de la mañana con 10 minutos, a las 4:10, hora de España. Y es miércoles 18 de enero de 2023. Vamos a hacer un video sobre la Revolución Francesa. Ya sé que hay muchos aquí en mi canal. Bueno, en internet hay un montonazo, pero en mi canal hay varios, pero estos son basados en un texto que usa la UNED. Todos los de la serie Historia Contemporánea 1, 1789-1914, que están en este canal. Ahora no recuerdo si hay 5 o 6. Bueno, le toca a la Revolución Francesa, la primera parte. Entre 1789, fecha que supongo todo el mundo conoce desde siempre, hasta 1799, una década, se despierta a un nuevo sistema de relaciones entre el pueblo y sus dirigentes. Y se despierta en París, en Francia. Surge una cosa que pasó a llamarse y todavía se llama Nuevo Régimen. Si hay un nuevo régimen, ¿cuál era el viejo régimen? Pues el viejo régimen era la monarquía absoluta, es decir, un rey que encarnaba todos los poderes. No había separación de poderes. Bueno, ese era el viejo régimen. El nuevo régimen va a tener las siguientes características. Ojo, que la Revolución Francesa de la que estoy hablando es la Revolución burguesa, no es la Revolución marxista de 1848, que muchos latinoamericanos las confunden. No. Por confundir cosas tan importantes es que están como están. El nuevo régimen tiene las siguientes características. Es un régimen monárquico constitucional con total separación de poderes. En el Ejecutivo hay un rey hereditario, pero con poderes recortados, del que dependen los secretarios de despacho. En el Legislativo hay una asamblea. Y es un legislativo con una gran capacidad de actuación. El Poder Judicial queda totalmente independiente tanto del Ejecutivo como del Legislativo. A partir de la implementación en Francia de la República, como nuevo sistema de gobierno, aunque para la República falta tiempo en este video y faltan más videos, desapareció la figura del monarca. O sea, el nuevo régimen todavía era monárquico, pero constitucional y con separación de poderes. En la República, cuando se instaura en Francia, como nuevo sistema de gobierno, desaparece el rey, desaparece la monarquía, ¿no? Y queda el poder ejecutivo encarnado en una comisión de gobierno, el poder legislativo encarnado en una asamblea con una o dos cámaras y el poder judicial independiente de los dos anteriores. Durante la Revolución fueron eliminados los privilegios del clero y la nobleza. En este mismo canal, en otros videos, decimos cuáles son esos privilegios. Uno de los privilegios más grandes, para recordarlos, uno de los privilegios más grandes del clero y la nobleza era el hecho de no pagar impuestos, por ejemplo. Ningún impuesto. Entonces la Revolución Francesa elimina los privilegios del clero y la nobleza.
que eran los dos primeros estamentos de la sociedad. Los remito a un video que está en este canal donde se llama algo así como la edad moderna, edad estamentaria. Repito, el clero y la nobleza eran los dos primeros estamentos de la sociedad, se le quitan los privilegios y se otorgan derechos políticos a la población en general. Y la burguesía consigue imponerse y suplantar a la anterior aristocracia respecto al poder político y económico. La soberanía, y esto es muy importante, hasta 1791 había estado depositada en el monarca por derecho divino, pasó a ser depositada en la nación. Es decir, pasamos de una soberanía divina, encarnada en el rey, a la soberanía nacional. Desde el inicio de los conflictos revolucionarios, surgió la idea de que no fueron espontáneos, sino que estuvieron ocasionados por intrigas políticas premeditadas. Había varios grupos intrigantes, el más importante y significativo el de Luis Felipe. Luis Felipe, segundo duque de Orleans y primo de Luis XVI, rey de Francia en ese momento, conocido por los revolucionarios como Felipe Igualdad, y que fue guillotinado en 1793 durante la etapa del terror protagonizada por Robespierre. Luis Felipe, segundo duque de Orleans, primo de Luis XVI. En esta revolución todo el mundo termina en la guillotina. Reyes, burgueses y nobles que contribuyeron a la revolución y también los revolucionarios. En esta revolución que tanto admira la gente, termina pasando todo el mundo por la guillotina hasta que no queda nadie. Ni nobles, ni reyes, ni revolucionarios, ni un carajo. Bueno, los grupos intrigantes, el de Luis Felipe, que ya dijimos quién es, y sus valedores, o sea, quienes lo apoyaban, el conde de Mirabeau, que en el futuro fue presidente de la Asamblea Nacional, el abate Sellés, que posteriormente fue presidente de la Convención Termidoriana y miembro del directorio y uno de los primeros 3 cónsules con Napoleón, el abate Sellés, que fue el que acuñó el término tercer estado. Ya hablaremos del tercer estado. Y Choderlos de Laclos, un militar que en el siglo XX, a finales del siglo XX, se hizo famoso por la película Las Amistades Peligrosas, basada en una novela escrita por él llamada Las Amistades Peligrosas. Es decir, que Choderlos de Laclos era militar y escritor. Estos 3 eran los principales valedores de Luis Felipe, segundo duque de Orleans. Pero también había otros valedores menos importantes, había aristócratas, políticos y burgueses de renombre. Este conjunto de individuos, presididos por Luis Felipe, tenía gran influencia en Francia y se dedicaba a desprestigiar a Luis XVI y a sus sucesivos gobiernos, acusándoles de estar llevando a Francia a la bancarrota. Bueno, acusación que era cierta, por cierto, valga la redundancia. Los orleanistas, como también se les llamó,
proponían la instauración de una monarquía liberal, semejante a la de Inglaterra. Remítanse a los videos anteriores que se llaman así, Historia Contemporánea 1. Repito, los orleanistas o partidarios de Luis Felipe, segundo duque de Orleans, lo que querían era una monarquía liberal, semejante a la de Inglaterra. Comenzaron a organizar la sublevación de las masas, pero no solo ellos, había más grupos. Estos testimonios fueron negados y ocultados durante mucho tiempo. Es decir, lo que realmente ocurrió en esos 10 años se ha negado y ocultado durante mucho tiempo. Aunque la autora en la que me estoy basando para hacer este video es española y no debe haber vivido en Latinoamérica, ¿no? Porque yo no sé si en todo el sistema educativo, pero en Venezuela, que fue el país donde yo estudié primaria y bachillerato, en un colegio privado, colegio alemán, sí se nos contó lo que pasó en estos 10 años, incluyendo las cosas que en Europa se venían ocultando y lamentablemente se siguen ocultando hoy en día. Es decir, llegar a Europa, que llegué hace 18 años, y darme cuenta no solo de que las historias son diferentes dependiendo del continente, en este caso, ¿no? O del país, sino que hay cosas sobre la misma historia de Europa que Europa oculta o quiere ocultar y algunos países latinoamericanos en algunas épocas no las ocultaron. Por supuesto que Venezuela ahora o lo oculta, pero cuando yo estudié en Venezuela, que era una democracia plena y era una república de verdad, bueno, ahí no se ocultaba. Bueno, la historiadora española en la que me estoy basando pone incluso bibliografía donde consta que estos testimonios fueron negados y ocultados durante mucho tiempo. ¿Qué se negó? Bueno, se negó, por ejemplo, que las protestas no fuesen espontáneas. Es decir, Europa y Francia quisieron y quieren todavía hoy en día, Francia quiere todavía hoy en día, que se piense que las protestas que llevaron a la Revolución Francesa fueron espontáneas, pero no lo fueron. El pueblo no fue el protagonista. Todo el mundo quería acabar con Luis XVI. Querían acabar con él la iglesia, la aristocracia y hasta sus parientes. Entonces, todas estas cosas horrorosas que sucedieron no fueron por iniciativa del pueblo, pero ojo, las cometió el pueblo. Entonces, una de las cosas que quiere ocultar Francia, porque ya, bueno, en algunos países europeos como España no se oculta, pero una de las cosas que quiere ocultar Francia es que las protestas y las acciones llevadas a cabo en estos 10 años no fueron espontáneas. Francia quiere que se piense que fueron espontáneas, que las hizo el pueblo sin ser guiado por nadie. Cuando lo cierto es que había todo tipo de intrigas de gente que estaba en los estamentos superiores, incluyendo familia del rey, aristócratas, la alta cúpula de la iglesia, etc. No fueron espontáneas. Y la otra cosa que quiere ocultar Francia es el horror que ocurrió en esos 10 años, la carnicería que ocurrió en esos 10 años, que convierte a la Revolución Francesa en el periodo más brutal y criminal de la historia de la humanidad.
Habla de la revolución de 1789, no la del 48. Y incluso Tocqueville, tan famoso y reputado, ha tratado de omitir al máximo los detalles escabrosos y los actos violentos cometidos por los revolucionarios. Incluso Tocqueville, o Tocqueville, no sé muy bien cómo se pronuncia. Bueno, o sea que hubo intrigas y hubo el empujoncito, ¿no? Generalmente los pueblos llanos, sobre todo si son muy ignorantes, solos no son capaces de hacer nada. Sabemos, por ejemplo, que la revolución bolivariana fue instigada por los mismos partidos políticos, por todos menos Acción Democrática, pero bueno, esto no es sobre Venezuela, y por muchas figuras importantes de Venezuela, y les salió el tiro por la culata. Y no me alegro porque al salirles el tiro por la culata acabaron con todos nosotros. Bueno, los marxistas, historiadores marxistas, pensadores marxistas, entre ellos Louis Blanc, Jean Jaurès, sí, Diana, para que te enteres de a quién le hiciste una escultura, porque tú sigues siendo un ignorante. Louis Blanc, Jean Jaurès, Albert Mathiez, Henri Lefebvre, Albert Soboul y más, todos estos historiadores, pensadores, marxistas, se centraron sobre todo en los problemas económicos como causa fundamental del estallido revolucionario, que al final se concretó en la lucha de clases, porque los marxistas todo lo explican con la lucha de clases, ¿no? Otros historiadores, pensadores, lo que sea, como François Furet, considera que la economía fue una mera situación de base material. No estamos diciendo que no influyó. Y que la revolución fue sobre todo un enfrentamiento de individuos y grupos, y no solo una lucha de clases. Por ejemplo, dice Foret, los campesinos eliminaron a muchos nobles e intermediarios. La pequeña nobleza intentó eliminar a la aristocracia. La burguesía pretendió hacerse con la riqueza y el prestigio del clero y la nobleza. Todos compitieron entre sí, porque competían por el poder y por el dinero, ¿no? Y por el poder, por el dinero y por el prestigio de estar a la cima de la pirámide de una sociedad. La falta de entendimiento entre clases, y sigo hablando de François Furet, la falta de entendimiento entre clases y otras, los enfrentamientos entre los diversos grupos humanos ya mencionados, fueron las causas del estallido revolucionario para este historiador. En 1929, principios del siglo XX, se crea una escuela historiográfica nueva llamada Annales con doble N y en mayúscula, por supuesto. Se crea en Francia una escuela historiográfica nueva en 1929. ¿Para qué? Para revisar la historia de la Revolución Francesa, porque se han dicho muchas mentiras. Según la historiadora en la que me estoy basando, en los liceos y colegios de Francia, sobre todo en los liceos que son públicos, se siguen diciendo las mismas mentiras de siempre. Esta escuela historiográfica que fue creada para estudiar la Revolución Francesa de una manera objetiva, si es que eso es posible, fue fundada por Marc Bloch y Lucien Febvre.
Anales, se llama esa escuela historiográfica. Y hay más estudios en curso acerca de qué pasó realmente en la Revolución Francesa, qué o quiénes la provocaron, etc. Para la conveniencia de los gobiernos de la República Francesa, incluyendo los de hoy en día, desde finales del siglo XIX y hasta hoy en día, el verdadero protagonista ha sido el pueblo francés, con la toma de la Bastilla, bla, 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 bla. No hay duda de que existen numerosos factores ideológicos, económicos, políticos y sociales. El problema es cuantificarlos y resolver cuál de ellos fue el más influyente. Hablemos del contexto en el que se desarrolla la Revolución Francesa. Los últimos años del reinado de Luis XVI, Francia era el país más poblado de Europa, tenía 26 millones de habitantes y sufría una gran crisis económica. La mayoría de los franceses pertenecía al Estado llano o tercer estado, compuesto por indigentes, campesinos, jornaleros, colonos, terratenientes, obreros, trabajadores domésticos, comerciantes, funcionarios, burgueses. Como pueden ver, población de distintos niveles económicos. En el tercer estado estaban los indigentes, pero también estaban los burgueses. Estaban los campesinos, pero también estaban los funcionarios públicos, etc., ¿no? Es decir, el tercer estado o estado llano era el común de los vecinos de un pueblo o ciudad, es decir, todo el pueblo o toda la ciudad, quitándole a los eclesiásticos, los nobles y los militares. A los militares, esto es un comentario mío, lamentablemente siempre hay que incluirlos dentro de los privilegiados, porque si no se voltean contra uno y como tienen las armas, no le importará usarlas contra su propio país. Ejemplos hay muchos, y no solo en Latinoamérica. Francia era la nación más poderosa de Europa en ese momento. España ya había perdido protagonismo. Poseía colonias en varios continentes y su cultura y lengua dominaba las cortes europeas. Sin embargo, la población se encontraba cada día más descontenta. Malas cosechas, especuladores, sangría financiera por participar en la guerra de independencia de los Estados Unidos, que le salió muy cara a Francia, desaciertos financieros, ¿no? La burguesía iba en aumento, pero privada, o sea, iba en aumento y cada vez era más adinerada, pero estaba privada de derechos políticos y de privilegios, es decir, no podía acceder a cargos políticos y tenía que pagar impuestos, cosa que la nobleza y el clero no hacían. Muchos burgueses accedieron a los movimientos, además, porque cuando hay dinero tienes tiempo para el arte. Muchos burgueses accedieron a los movimientos filosóficos y literarios del siglo XVIII. Y esto fue provocando también una ambición política. Con toda la razón del mundo, ¿no? La Ilustración fue el movimiento filosófico político más importante de la época, ¿no? Fue un movimiento europeo y americano caracterizado por la extremada confianza en la capacidad de la razón natural para resolver todos los problemas de la vida humana. Por supuesto que sí es una confianza exagerada, ¿no? Ya hemos visto que la razón natural pues no resuelve todos los problemas, ¿no? Franceses importantes que pertenecieron a la Ilustración: Voltaire, el más importante de todos, que criticó con su famosa crítica a las instituciones; Rousseau, con su doctrina de la soberanía nacional;
Montesquieu con la separación de poderes. Estas ideas fueron publicadas y difundidas por la Enciclopedia Francesa. El ascenso económico que estaba suponiendo para la población inglesa las innovaciones tecnológicas y sociales estimularon a la burguesía francesa, que veía hacia Inglaterra con envidia. Bueno, en 1787, en Versalles, en el Palacio de Versalles, hay una reunión de notables integrada por príncipes, grandes nobles, alto clero, consejeros del rey y magistrados municipales. En esa reunión había representantes del primer y segundo estado que deberían dar su aprobación a la propuesta del ministro Calonne sobre el establecimiento de nuevas subvenciones territoriales que deberían abonar las propiedades agrarias según su extensión y también el rescate de los derechos señoriales percibidos por la Iglesia. ¿Esto qué es? Más impuestos, por decirlo de manera simple, ¿no? Esto fue rechazado por la Asamblea de Notables. Luis XVI, entonces, decidió, como último recurso, hacerlo él mismo y subió los impuestos y reformó Hacienda para sacar al país de la crisis financiera. Estas acciones de Luis XVI provocaron protestas en todos los estamentos, incluyendo el tercer estado, ¿no? En los tres estamentos, que se unen para luchar contra el absolutismo monárquico. La subida impresionante del precio de los alimentos, sumado a las malas cosechas de 1787 y 1788, provocan una crisis de subsistencia. Y esto produce o provoca en la primavera de 1787 disturbios y motines, asalto a graneros y a las viviendas de los acaparadores. En 1789, señores, Francia estaba en bancarrota. La deuda pública desempeñó un papel muy importante. Se exige entonces a Luis XVI que convoque los Estados Generales del Reino, algo que no había sucedido desde 1614, y se solicita a Luis XVI que las convoque en 1789, es decir, un siglo y medio después, más de un siglo y medio después. Repito, se exige a Luis XVI que convoque a los Estados Generales del Reino. ¿Eso a qué equivale? Bueno, eso equivale más o menos a las Cortes de Castilla o las Cortes de Aragón en los inicios de la Edad Moderna española. Pero aquí en Francia se llamaban Estados Generales. Bueno, Luis XVI no quería convocarlas, pero no tiene más remedio. El 5 de mayo de 1789, en Versalles nuevamente se congregan los representantes del clero, la nobleza y el pueblo llano. Los representantes del tercer estado se proclamaron comunes, siguiendo, por supuesto, el modelo británico, ¿no? Solicitaron un número mayor de delegados y la primacía del voto individual. El 16 de junio de 1789, los delegados del tercer estado se constituyen en Asamblea Nacional e inician los debates para la reforma fiscal. Se les unieron algunos representantes del bajo clero.
Luis XVI no tuvo más opción que claudicar e invitó al clero y a la nobleza a que se unieran a la Asamblea del Tercer Estado. Misión de esta asamblea: redactar una constitución. La desintegración del antiguo régimen y la asamblea constituyente, porque, vamos a hablar, de la desintegración del antiguo régimen y la asamblea constituyente. El 9 de julio de 1789, la Asamblea Nacional se transforma en Asamblea Constituyente. Ese mismo día se redactó un plan que establecía las condiciones en las que se debía basar la nueva Constitución. En primer lugar, formular una Declaración de los Derechos del Hombre. Fijar los principios de la monarquía, los derechos de la nación y los del rey, los derechos de los ciudadanos. Precisar la organización y función de la Asamblea de Diputados y de las asambleas provinciales y municipales. 3. Las reformas necesarias para el establecimiento de las leyes, formularlas. 4. Determinar los principios y obligaciones y límites del Poder Judicial. Y determinar, 5, las funciones y deberes del poder militar. El rey, temiendo una revuelta popular, ordenó concentrar tropas en Versalles, lo cual produjo un montón de protestas. París. En París, los electores populares eligieron un comité permanente para dar su apoyo a los representantes del Tercer Estado, mientras que los partidarios del duque de Orleans, Luis Felipe, conspiraban para derrocar a Luis XVI. El 14 de julio de 1789, fueron asaltadas las armerías militares, sobre todo de lo que hoy en día son los Inválidos en París, con el objeto de distribuir armas entre la población exaltada. Repito, el 14 de julio de 1789, fecha famosa, fueron asaltadas las armerías militares en París, con el objeto de distribuir armas entre la población exaltada, y luego enseguida viene el famosísimo asalto a la Bastilla. En videos que están en este mismo canal se describe lo que pasó en la Bastilla, y si no, lo pueden ver en el canal Historia, tanto el que se ve en España como el History Channel norteamericano, ¿no? Allí con gráficas y esquemas se relata la carnicería que hubo en la Bastilla. Porque la Bastilla no era una prisión como realmente pensaban la gente del pueblo. Era una especie de palacio donde había un gobernador que ni siquiera tenía rango militar, que no era militar, y allí se metía se metían para vivir de manera lujosa los presos importantes, que eran aquellas personas de la aristocracia y la nobleza que conspiraban contra Luis XVI, ¿no? O que Luis XVI pensaba que conspirarían contra él, ¿no? Es decir, era una prisión de lujo, y en ese momento tenía 7 presos, los 7 de lujo. Y estos presos tenían en la Bastilla sus ayudantes para vestirse y desvestirse, sus cocineros, todo. Bueno, el asalto a la Bastilla se conmemora en Francia como el principal triunfo de su democracia. Lamentable
que el principal triunfo de la democracia para los franceses sea uno de los hechos más sangrientos en la historia de la humanidad. Millones, o sea, miles y miles de personas matando al gobernador de la Bastilla, que era una sola persona y era un civil. Bueno, el 14 de julio de 1880, un siglo después, ¿no?, se declaró oficialmente el día de fiesta nacional, ese día, 14 de julio, el día de la toma de la Bastilla. En 1880 se declara que el 14 de julio es el Día Nacional de Francia. Y celebra dos cosas. Uno, la toma de la Bastilla. Es decir, celebra el horror y la violencia. Y dos, la fiesta de la Federación, una conmemoración organizada por Lafayette el 14 de julio de 1790, como acontecimiento que debía reconciliar y unir a todo el pueblo francés. Vamos a ver ahora lo que está haciendo la Asamblea Constituyente. En agosto, la Asamblea Constituyente abolió las prerrogativas del clero y de la nobleza, al suprimir el diezmo y los privilegios señoriales. Bueno, eso estoy de acuerdo. Además, los derechos feudales fueron abolidos. También puedo estar de acuerdo. Y la igualdad fiscal aprobada. También estoy de acuerdo. El 26 de agosto fue sancionada la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que proclamaba los principios fundamentales de libertad, igualdad y fraternidad. Liberté, igualité, fraternité. Cuánto populismo se ha hecho con esas tres palabras, ¿no? Ok. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que proclamaba los principios fundamentales de liberté, igualité y fraternité. También proclamaba, también sancionó la Asamblea Constituyente ese 26 de agosto los derechos de la persona, la inviolabilidad de la propiedad, porque el rey y la iglesia se apoderaban de la propiedad de cualquiera que no tuviese privilegios. Entonces, la inviolabilidad de la propiedad, la resistencia a la opresión, el derecho a la seguridad y a la igualdad jurídica, aunque no política. Es decir, la igualdad política no fue en ese momento declarada como derecho de todas las personas, sino, repito, la inviolabilidad de la propiedad, la resistencia a la opresión, el derecho a la seguridad y la igualdad jurídica, más no política, y la libertad de opinión y prensa. Ahora, en este momento de la historia hay una revolución jurídica importantísima para toda la humanidad y para todo Occidente. Se sustituye el concepto de absolutismo real, es decir, un rey con todos los poderes puesto por Dios. Se sustituye el concepto de absolutismo real por el de soberanía nacional. Importantísimo. Comenzaba el nuevo régimen. El comité permanente, recuerden que les dije que lo creó el pueblo, ¿no? El comité permanente se transformó en la Comuna de París, la primera Comuna de París. Se transformó en la Comuna de París. Sistema de gobierno revolucionario
que comenzó a regir la ciudad de París desde el 16 de julio de 1789 hasta 1794, sustituyendo al gobierno del ayuntamiento parisino. Entre paréntesis, en 1871, un siglo después, ¿no?, tras la definitiva caída de la monarquía en Francia, porque realmente la monarquía, a pesar de la Revolución Francesa y estos 10 años, la monarquía tardó un siglo más en caer, ¿no? Porque en algún momento llegó Napoleón Bonaparte. En 1871, como dije, tras la definitiva caída de la monarquía en Francia, la Comuna de París fue restaurada nuevamente. Que esta es la comuna a la que iba Rimbaud. Y esto es una consecuencia de la revolución marxista de 1848, la segunda comuna. Bueno, la Comuna de París, la primera, sustituyó las funciones del ayuntamiento. La Comuna de París creó una milicia urbana, creó una Guardia Nacional. Estaba dirigida por el Marqués de Lafayette, que era un monárquico liberal y era un héroe popular porque participó en la independencia de los Estados Unidos, en la guerra por la independencia de los Estados Unidos. El ejemplo de la Comuna de París se extendió por toda Francia y los revolucionarios, tanto del campo como de la ciudad, comenzaron a tomar todos los ayuntamientos. Milicias armadas tuvieron que organizar milicias armadas para reprimir a los que protestaban contra los cambios. El rey se negó a firmar las decisiones tomadas por la Asamblea, pero a finales de verano tuvo que sancionar los decretos de agosto, cediendo así a las exigencias de la Asamblea Constituyente y de la Comuna de París. En octubre de 1789, Luis XVI, obligado por protestas de mujeres parisinas frente al Palacio de Versalles, se trasladó al Palacio de las Tullerías, que como bien saben, hoy en día allí está el Museo del Louvre. Un sitio pésimo para un museo porque ese tipo de construcción no hace... o sea, ese no es el tipo de espacio en donde debe haber un museo. Y es que es un palacio, no está hecho para museos. Bueno, hay muchísimos museos que originalmente no fueron hechos para museos, incluyendo en París, por ejemplo, Orsay, que era una estación de ferrocarril, pero bueno. Entonces, Luis XVI se traslada al Palacio de las Tullerías, en París, y la Asamblea Constituyente estableció también su sede en el Palacio de las Tullerías. Hay mucha revuelta en Francia en este momento, mucha violencia y nobleza y grandes terratenientes, y la nobleza y los grandes terratenientes empiezan a huir de Francia, a escapar. Desde julio se había impuesto el gran miedo. Hubo señores ahorcados y sus castillos y palacios quemados. Entre febrero y julio de 1790, una comisión de la Asamblea Constituyente elaboró la Constitución Civil del Clero. Modificaba las relaciones del Estado francés con la Iglesia Católica de Roma. En julio de 1790, Francia consiguió la desamortización y nacionalización de los bienes de la Iglesia,
Los bienes de la iglesia pasaron a ser bienes nacionales, es decir, del Estado. Y los obispos y sacerdotes fueron convertidos en funcionarios públicos eclesiásticos, cosa que no les gustó. En junio de 1791 se aprueba la ley de Chapelier. Esta ley decretó la abolición del feudalismo, instauró la libertad de empresa, prohibió las asociaciones y corporaciones gremiales de todo tipo, porque alentaban el monopolio. Es decir, se suprimieron los gremios y monopolios. La actividad industrial se pudo ejercer en base a la ley de oferta y demanda. Es decir, se dejó que los comerciantes y los productores pues produjeran a su ritmo y comerciaran a su ritmo. El Papa Pío VI manifestó su rechazo a las nuevas medidas que estaba implementando Francia e instó a Luis XVI a evitar sancionar la Constitución. El rey pide ayuda a las demás monarquías europeas, pero esta ayuda no llega y el 20 de junio de 1791 el rey huye con su familia de las Tullerías, pero fueron detenidos en Varennes, en el noreste de Francia, y obligados a regresar a palacio bajo arresto domiciliario. Luis XVI fue suspendido por la Asamblea de todas sus funciones. El mundo revolucionario, varios grupos políticos. En el mundo revolucionario estaban los cordeleros, que se reunían en el antiguo convento de los franciscanos, o cordeleros, como se le llamaba a los franciscanos. Este era un grupo extremista del pueblo llano, liderado por Danton y Marat, considerado demócrata, pues deseaba la igualdad social, exigía la supresión de la monarquía y abogaba por la república. Estaban también los jacobinos, que eran revolucionarios exaltados. El 17 de julio de 1791, una multitud se presentó en el altar de la patria, en el campo de Marte. Ahora desde allí se ve la Torre Eiffel, ¿no? Están cerca. Para exigir que se suprimiese la monarquía y se instalase la república. Asustada la asamblea, así sería la multitud, ordenó su disolución a las fuerzas del orden. Sin embargo, hubo más de 50 muertos y muchísimos heridos. Eso pasó a la historia de Francia como la matanza de Campo de Marte. Y aumentó la división entre los moderados monárquicos y los revolucionarios demócratas. Bueno, los revolucionarios demócratas muchas veces eran republicanos también. Grupos de revolucionarios moderados preocupados por la situación en Francia, los girondinos y los cistercienses. Los girondinos eran pequeños burgueses defensores de la monarquía constitucional, procedentes la mayoría de la región francesa de la Gironda, y se habían escindido de los jacobinos. Y los cistercienses eran monárquicos liberales y también se habían separado de los jacobinos. Si quieren saber la diferencia entre monarquía constitucional y monarquía liberal, pues hay otros videos en este canal sobre eso, ¿no? Bueno, nos seguimos viendo en algún momento. Buenas noches y que les vaya bien.